Había un silbato que rompía el aire de la mañana, un sonido agudo y prolongado que anunciaba que el tren estaba a punto de partir. Y en ese momento, en ese preciso instante, toda la estación se convertía en un hervidero de emociones. Gente corriendo con maletas de cartón, atadas con cuerdas, familias enteras despidiéndose como si nunca fueran a volver a verse, vendedores ambulantes gritando sus últimas ofertas de bocadillos y bebidas. Ese era el teatro cotidiano de las estaciones de tren en la España de otra época. Y si viviste aquello, si alguna vez subiste a uno de esos trenes que parecían venir de otro siglo, entonces sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Viajar en tren en la España del pasado no era simplemente un medio de transporte, era toda una experiencia vital. Una aventura que comenzaba mucho antes de poner un pie en el andén y que continuaba resonando en tu memoria mucho después de haber llegado a tu destino. Porque aquellos trenes no eran las máquinas eficientes y asépticas de hoy en día. Eran criaturas vivas, con personalidad propia, con sus manías y sus caprichos. Eran parte del paisaje español tanto como las dehesas y las montañas que atravesaban. Imagínate por un momento las estaciones de los años 50 y 60, edificios de piedra y ladrillo, con techos altísimos sostenidos por estructuras de hierro forjado. Relojes enormes colgados en las paredes que marcaban un tiempo que siempre parecía ir más despacio que el del resto del mundo. Bancos de madera pulida por miles de traseros que habían esperado allí durante décadas. Y ese olor característico que era una mezcla de carbón, aceite de máquinas, bocadillos de tortilla y café recalentado, un olor que se te metía en la ropa y que te acompañaba durante todo el viaje. Las estaciones eran mucho más que puntos de embarque, eran el corazón social de muchas ciudades y pueblos. Allí se concentraba la vida. Los enamorados se despedían con besos robados, los emigrantes partían hacia destinos desconocidos con una maleta de cartón y el corazón encogido. Los soldados volvían de la mili con ganas de abrazar a sus familias. Los vendedores ambulantes hacían su agosto vendiendo desde rosquillas hasta periódicos atrasados. Y todo esto sucedía bajo la mirada vigilante del jefe de estación, ese personaje con su gorra de plato y su silbato colgando del cuello, que era una autoridad indiscutible en su pequeño reino de hierro y humo. Comprar un billete era en sí mismo toda una odisea. Hacías cola en la taquilla, una cola que podía durar media hora o más dependiendo del día. Y cuando finalmente llegabas a la ventanilla, te enfrentabas al taquillero, un funcionario que parecía haber nacido detrás de ese cristal y que te atendía con la parsimonia propia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Le decías tu destino y él consultaba unos horarios enormes llenos de anotaciones a lápiz, calculaba el precio con una lentitud exasperante, te extendía el billete de cartón grueso con el sello de Renfe bien marcado, y tú pagabas con pesetas que contabas cuidadosamente porque el viaje se llevaba una parte importante de tu presupuesto. Los billetes eran auténticas obras de arte en su simplicidad. Rectángulos de cartón duro con toda la información impresa en tinta negra, tu origen y tu destino, la clase en que viajabas, el precio, la fecha y ese sello redondo que le daba oficialidad. Los guardabas como oro en paño porque perder el billete significaba un problema tremendo. No había ordenadores ni bases de datos. Si perdías tu billete, perdías tu derecho a viajar, así de simple. Y hablando de clases, porque en aquellos trenes las clases sociales estaban perfectamente delimitadas. Había primera clase para los ricos y los señoritos, segunda clase para la gente con algo de dinero y tercera clase para el pueblo llano. Y la diferencia entre una y otra no era solo cuestión de precio, era cuestión de mundos completamente distintos. En primera clase viajabas en compartimentos individuales con asientos de cuero, ventanas que cerraban bien y hasta cortinillas para protegerte del sol. Los pasajeros iban bien vestidos, leían el periódico o algún libro, hablaban en voz baja, todo era recato y compostura. Un revisor atento pasaba regularmente ofreciendo servicios, había calefacción en invierno y los baños estaban relativamente limpios. En segunda clase la cosa ya cambiaba. Los compartimentos eran más grandes y los compartías con más gente. Los asientos eran de madera tapizada, no tan cómodos como los de primera, pero aceptables. Aquí viajaba la clase media. Funcionarios, pequeños comerciantes, maestros, gente que se podía permitir cierto confort pero sin lujos excesivos. Y luego estaba tercera clase. Ahí viajaba la mayoría de los españoles. Bancos de madera dura sin apenas acolchado. Ventanas que muchas veces no cerraban bien y por las que se colaba el aire helado en invierno o el polvo en verano. Compartimentos atestados de gente, familias enteras con sus bultos y sus cestas, trabajadores que volvían de la vendimia o de la siega, gente humilde que se apretujaba donde podía. ¿Te acuerdas de cómo se llenaban esos vagones de tercera? Era increíble.
Cabían oficialmente 40 o 50 personas, pero muchas veces viajaban el doble. Había gente sentada en el suelo de los pasillos, otros de pie apretujados durante horas. Los más afortunados conseguían un asiento junto a la ventana y lo defendían con uñas y dientes, porque viajar 8 o 10 horas de pie en un tren traqueteante era un suplicio que dejaba las piernas hinchadas y la espalda destrozada. El ambiente en tercera clase era único, bullicioso, caótico, pero también entrañable. La gente hablaba con desconocidos como si fueran viejos conocidos, compartían comida, se contaban sus vidas. Las madres amamantaban a sus bebés sin ningún pudor. Los niños correteaban por los pasillos hasta que algún adulto les daba un capón y les mandaba estarse quietos. Había quien sacaba la guitarra y se montaba una juerga improvisada. Había quien echaba la partida de cartas sobre una maleta usada como mesa. Y había quien simplemente se dormía como podía, con la cabeza apoyada en el hombro del vecino. Los trenes de aquella época no eran rápidos, nada rápidos. Un trayecto que hoy haces en 2 horas entonces te llevaba fácilmente 6 u 8. Los trenes paraban en todas las estaciones. Y cuando digo todas, es todas. Cada pueblecito de mala muerte tenía su apeadero y el tren se detenía religiosamente, a veces solo para que subiera o bajara una persona, pero el protocolo se cumplía igual. El tren frenaba entre chirridos y resoplidos. Se abría la puerta. Subía o bajaba el pasajero. Sonaba el silbato del jefe de estación y el tren volvía a ponerse en marcha con una lentitud desesperante. Y entre estación y estación, el traqueteo. Ese movimiento constante que te zarandeaba de un lado a otro, el chaca 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 de las ruedas sobre las vías que se convertía en una especie de mantra hipnótico. Algunos se mareaban, especialmente los niños y las mujeres embarazadas. No era raro ver a alguien con la cabeza asomada por la ventana intentando que le diera el aire porque el mareo le estaba matando. Y tampoco era raro que alguien acabara vomitando. En esos casos, el vagón entero se solidarizaba. Alguien ofrecía agua, otro una colonia para que se refrescara, otro le cedía el asiento junto a la ventana. El calor en verano era insoportable, los vagones se convertían en hornos, no había aire acondicionado, las ventanas se abrían, pero el aire que entraba era caliente y cargado de polvo y carbonilla. La gente se abanicaba con periódicos o con abanicos que las mujeres siempre llevaban en el bolso. Los hombres se aflojaban la corbata y se remangaban las camisas. Todo el mundo sudaba copiosamente. Y el olor dentro del vagón después de unas horas de viaje era algo que no se puede describir con palabras. Una mezcla de sudor, comida, tabaco y humanidad concentrada. Porque sí, se fumaba en los trenes. Se fumaba muchísimo. Los hombres fumaban sin parar durante todo el trayecto. Ducados, celtas, bisontés. El humo formaba una neblina azulada que flotaba en el aire y que hacía llorar los ojos. Las mujeres y los niños tosían, pero nadie protestaba. Fumar era lo normal, lo aceptado. Si no te gustaba el humo, mala suerte, te aguantabas. En invierno, el problema era el contrario. El frío se colaba por todas las rendijas. Los vagones tenían calefacción en teoría, pero en la práctica muchas veces no funcionaba o funcionaba mal. La gente viajaba envuelta en mantas, con abrigos y bufandas puestas dentro del tren. Los cristales se empañaban con el vaho de las respiraciones. Y si tocaba viajar de noche, el frío era tan intenso que no había manera de pegar ojo. Te pasabas las horas tiritando y maldiciendo el momento en que habías decidido hacer ese viaje. Los baños de los trenes merecen un capítulo aparte. Eran espantosos, simplemente espantosos. Un cubículo minúsculo con un retrete que era básicamente un agujero que daba directamente a las vías. Cuando tirabas de la cadena, podías ver las traviesas pasar por debajo. Un lavabo diminuto con un grifo que muchas veces no funcionaba, y un espejo sucio en el que apenas te podías ver. El suelo siempre estaba mojado de algo que preferías no identificar, y el olor era nauseabundo, así que ibas al baño solo cuando no te quedaba absolutamente más remedio. Y cuando ibas, intentabas tocar lo mínimo posible y salir cuanto antes. Pero a pesar de todas estas incomodidades, había algo mágico en aquellos viajes, algo que se ha perdido completamente en los trenes modernos. Era la sensación de aventura, de estar viviendo algo especial. Porque viajar entonces no era algo cotidiano, no era algo que hicieras todas las semanas. Viajar era un acontecimiento. Te preparabas durante días, hacías la maleta con cuidado, te ponías tu mejor ropa y cuando llegaba el día del viaje, te levantabas con una mezcla de nervios y emoción en el estómago. Las despedidas en las estaciones eran genuinamente dramáticas. Cuando alguien se iba en tren, toda la familia acudía a despedirlo. Se formaban escenas dignas de película.
Madres llorando desconsoladas mientras sus hijos se asomaban por la ventanilla, novias despidiéndose de sus prometidos con pañuelos que agitaban hasta que el tren desaparecía en la distancia, padres dando las últimas recomendaciones a gritos mientras el tren ya estaba en movimiento, y esa sensación de melancolía que se quedaba flotando en el andén después de que el último vagón hubiera desaparecido. La comida en el tren era todo un tema. Los trenes de largo recorrido tenían coche-restaurante, un vagón especial con mesas cubiertas con manteles blancos donde te servían comidas completas, pero aquello era solo para gente con dinero. El común de los mortales llevaba su propia comida, bocadillos envueltos en papel de estraza, tortillas de patata, embutidos, queso, pan, fruta, vino en una bota o en una botella, y cuando llegaba la hora de comer, cada uno sacaba su atillo y se ponía a merendar allí mismo. Y entonces empezaba el ritual del compartir, porque la gente compartía lo que tenía. Si tú sacabas un bocadillo de chorizo, el de al lado te ofrecía un trozo de su queso. Si otro abría su bota de vino, la pasaba a todos los del compartimento. Era una forma de socializar, de crear comunidad, de hacer más llevadero el viaje, y se formaban conversaciones de lo más variopintas. El campesino que iba a vender sus productos a la ciudad le contaba sus penas al oficinista que volvía de visitar a su familia. La viuda que iba a ver a su hija casada compartía sus alegrías con la joven que viajaba por primera vez sola. El soldado que volvía del cuartel hacía reír a todos con sus anécdotas del servicio militar. Los vendedores ambulantes que subían en algunas estaciones eran todo un espectáculo. Se plantaban en medio del pasillo con sus cestas o sus bandejas colgadas del cuello y pregonaban su mercancía a voz en grito. Bocadillos de calamares, de tortilla, de jamón, refrescos, agua, cerveza, cacahuetes, pipas, caramelos, cigarrillos sueltos, periódicos, revistas, postales. De todo vendían, y lo hacían con un arte especial, con una labia que te convencía de que necesitabas comprar aunque no tuvieras hambre ni sed. Las noches en el tren tenían su propia atmósfera. Si viajabas en un tren nocturno, intentabas dormir como podías. En primera clase había literas, camarotes pequeños pero dignos donde podías tumbarte y descansar relativamente bien. En segunda había asientos reclinables, pero en tercera clase tenías que dormir sentado. Y créeme que dormir sentado en un banco de madera mientras el tren da tumbos es prácticamente imposible. Cabeceas, te despiertas cada 2 por 3 con el cuello torcido. Intentas apoyar la cabeza en la ventana, pero el frío del cristal te congela. Te envuelves en tu abrigo como si fuera una manta y pasas una noche horrible esperando a que amanezca. Cuando amanecía y el sol empezaba a colarse por las ventanillas, el tren se llenaba de una luz dorada preciosa. Y si mirabas por la ventana, veías pasar el paisaje español en toda su gloria. Campos de trigo dorado meciéndose con el viento, olivares que se extendían hasta el horizonte, pueblecitos blancos encaramados en colinas, ríos que serpenteaban entre las montañas, rebaños de ovejas custodiados por pastores solitarios. Y de vez en cuando, algún pastor te saludaba levantando la mano mientras el tren pasaba junto a él. Los túneles eran momentos de tensión especialmente para los niños. De repente todo se volvía oscuro, el ruido del tren se amplificaba de manera ensordecedora. Algunos niños se asustaban y lloraban. Y entonces, cuando salías del túnel y volvía la luz, todos respiraban aliviados. Había túneles largos que duraban varios minutos, y había túneles cortos que apenas eran un parpadeo de oscuridad, pero todos dejaban esa sensación de alivio cuando por fin volvías a ver el cielo. Los revisores eran personajes fundamentales en la vida del tren. Iban con su uniforme impecable y su gorra, caminaban por los pasillos con autoridad, y cuando llegaban a tu compartimento, todos sacaban sus billetes nerviosos. El revisor los miraba con ojo crítico, los perforaba con su máquina especial y te los devolvía con un gesto serio. Si intentabas viajar sin billete o con un billete no válido, te caía una bronca tremenda, y si no podías pagar la diferencia, te echaban en la siguiente estación. Sin contemplaciones. Así que todo el mundo procuraba tener sus papeles en regla. Había también los maquinistas y los fogoneros, esos héroes anónimos que conducían aquellas bestias de hierro. En los trenes de vapor, el maquinista y el fogonero trabajaban en condiciones durísimas. El calor de la caldera era infernal. El fogonero tenía que estar constantemente paleando carbón para mantener el fuego vivo, y el maquinista tenía que conocer cada curva, cada pendiente, cada señal de todo el trayecto. Eran trabajos que requerían una pericia y una resistencia física tremendas, y aunque viajabas sin verlos, sabías que ellos estaban ahí al frente, llevándote a tu destino.
Las averías eran relativamente frecuentes. De repente el tren se paraba en medio de la nada. Al principio nadie sabía qué pasaba. La gente se asomaba por las ventanas intentando averiguar qué ocurría. Y luego llegaba la información de boca en boca, que si se había roto una biela, que si había un problema con los frenos, que si la vía estaba cortada más adelante. Y entonces comenzaba la espera. Una espera que podía durar media hora o varias horas. La gente se bajaba del tren, se sentaba en el terraplén junto a las vías, sacaba la comida, fumaba, charlaba. Y cuando por fin se arreglaba el problema y el tren volvía a ponerse en marcha, todos subían corriendo como si nada hubiera pasado. Los accidentes ferroviarios también ocurrían con cierta frecuencia, descarrilamientos, choques, algunos graves con víctimas mortales, y cada accidente generaba una psicosis colectiva. La gente viajaba con miedo durante semanas. Se santiguaban al subir al tren, rezaban durante el trayecto, porque viajar en tren tenía sus riesgos, reales. No era algo completamente seguro como lo es ahora, pero a pesar de todo esto, a pesar de las incomodidades y los peligros, la gente seguía viajando en tren, porque era la única opción para muchos. Los coches eran un lujo inalcanzable para la inmensa mayoría. Los autobuses existían, pero eran incluso más lentos e incómodos que los trenes. Y los aviones eran algo reservado para los muy ricos. Así que el tren era el medio de transporte del pueblo, el que te llevaba a ver a tu familia en el pueblo, el que te trasladaba cuando emigrabas buscando trabajo, el que utilizabas cuando tenías que ir al médico a la capital, el que cogían los novios para conocer a las familias del otro. Las estaciones de llegada también tenían su ritual. Cuando el tren entraba en la estación de destino, todos se preparaban, bajaban las maletas de las rejillas superiores, se ponían los abrigos, recogían sus bártulos, y en cuanto el tren se detenía, se producía una estampida. Todos querían bajar rápido, porque tenían prisa por reencontrarse con sus seres queridos, o porque llevaban horas metidos en ese vagón y necesitaban aire fresco, o simplemente porque después de tantas horas de viaje querían poner los pies en tierra firme. Y allí, en el andén, estaban los que esperaban, escrutando cada ventanilla, buscando el rostro familiar, y cuando por fin se producía el reconocimiento, los gritos de alegría, los abrazos, los besos, las lágrimas. Todo el mundo lloraba, de alegría o de tristeza, pero todo el mundo lloraba, porque aquellos encuentros y despedidas en las estaciones eran momentos de emoción pura, sin filtros, sin disimulos. Los mozos de estación con sus carritos ayudaban a los que llevaban mucho equipaje. Por unas monedas te llevaban las maletas hasta la salida, y luego estaba el momento de salir de la estación, de adentrarse en la ciudad o en el pueblo, y experimentar ese choque de volver a la realidad después de haber estado suspendido en ese tiempo especial que era el viaje en tren. Los trenes fueron cambiando con el paso de las décadas. Los de vapor dieron paso a los diésel. Luego llegaron los eléctricos. Las velocidades aumentaron. Los vagones se modernizaron. Las clases se fueron igualando. Se instaló aire acondicionado. Los baños mejoraron. Los asientos se volvieron más cómodos. Y poco a poco, aquellos trenes legendarios fueron desapareciendo. Quedaron arrinconados en vías muertas, oxidándose, convirtiéndose en chatarra. Algunos se salvaron y acabaron en museos, pero la mayoría simplemente dejaron de existir. Y con ellos desapareció toda una forma de viajar, toda una experiencia que ya no volverá, porque viajar ahora en el AVE o en cualquier tren moderno no tiene nada que ver con aquello. Ahora es rápido, cómodo, aséptico. Subes al tren y en un par de horas estás en tu destino, sin tiempo para socializar, sin tiempo para contemplar el paisaje, sin tiempo para vivir el viaje, porque ahora el viaje es solo el medio. Antes el viaje era parte del destino. Aquellos trenes eran lentos y incómodos, sí, pero también eran escuelas de vida, lugares donde se mezclaban todas las clases sociales, donde ricos y pobres compartían espacio aunque fuera en vagones diferentes, donde aprendías a convivir con desconocidos, donde escuchabas historias que te abrían la mente, donde hacías amistades que a veces duraban lo que el viaje y otras veces se prolongaban durante años, donde los niños aprendían a socializar, a compartir, a ser pacientes, donde los viejos transmitían su sabiduría a las nuevas generaciones. Eran también el escenario de romances. ¿Cuántas parejas se conocieron en un tren? Un cruce de miradas en un compartimento, una conversación que empezaba con timidez, un intercambio de direcciones antes de bajar. Y luego cartas que iban y venían, noviazgos que se hacían a distancia gracias a esos trenes que te permitían ver a tu amor cada 2 o 3 semanas, bodas que se celebraban después de años de esos viajes de cortejo.
Los trenes también fueron testigos de la inmigración masiva. Millones de españoles que dejaban sus pueblos buscando una vida mejor, que subían a esos trenes con una maleta de cartón y un nudo en la garganta, que se despedían de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos sabiendo que quizás pasarían años antes de volver a verlos, que viajaban hacia Barcelona, hacia Madrid, hacia Bilbao buscando el trabajo que sus pueblos no podían ofrecerles, y que miraban por la ventanilla viendo alejarse todo lo que conocían, todo lo que amaban, sin saber si algún día podrían regresar. Esos trenes llevaron generaciones enteras del campo a la ciudad, transformaron España, fueron parte fundamental del desarrollo económico del país, conectaron territorios que antes estaban completamente aislados, permitieron que las ideas circularan, que la gente conociera otras realidades, que se rompiera el aislamiento de los pueblos pequeños. Fueron, en definitiva, agentes de cambio social. Décadas después, cuando viajamos en nuestros trenes de alta velocidad con wifi y enchufes para cargar el móvil, a veces merece la pena recordar aquellos trenes del pasado. No con nostalgia romántica que idealice lo que en realidad era duro, sino con el reconocimiento de lo que significaron, de la España que ayudaron a construir. Porque esos trenes y las personas que viajaron en ellos son parte de lo que somos, y aunque ya no existan, merecen ser recordados y fueron en el sentido más profundo de la palabra el vehículo que nos trajo hasta aquí.